Quisiera leer desde el versículo, mejor dicho, Esther capítulo 9, porque tiene 10 capítulos. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 9 del libro de Esther. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor de ellos se había apoderado de todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaron a los judíos, pues todos temían a Mardoqueo, ya que Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama se había extendido por todas las provincias. Así día a día se engrandecía Mardoqueo. Asolaron los judíos a todos sus enemigos, a filo de espada, con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y exterminaron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arizal, Aridal y Balsata. Ya tiene para ponerle el nombre a algún hijo que vaya a tener. Los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Bueno, estamos llegando casi ya al final de esta historia, relativamente corta del libro de Esther, pero fundamental en la historia del pueblo de Dios. Dijimos que el pueblo de Dios estaba esparcido por todo el imperio, un imperio muy vasto, tenía 120 provincias y llegaba desde prácticamente Egipto o Etiopía hasta la India. Los que se acuerdan del mapa se darán cuenta que es una distancia gigantesca. Estaba gobernado por este rey y por 120 gobernadores. Y dentro del imperio vivía muchísimos judíos que no habían venido por su propia voluntad, sino que habían sido traídos cuando cayó la famosa ciudad de Jerusalén. En los tiempos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Judá, destruyó la ciudad de Judá, y los que no fueron muertos en aquella ocasión, que fueron muchísimos, fueron llevados cautivos a Babilonia y se distribuyeron en el reino. Ustedes saben que tiempo después, aproximadamente 50 años después, vienen los primeros cautivos, vuelven otra vez a Jerusalén para reedificar el templo. Después de años viene Nehemías, viene Esdras para reedificar los muros. Es decir, toda una historia que tenemos en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Pero muy probablemente, paralelamente a todo lo que estaba pasando con la restauración de Judá, no sabemos con exactitud si era exactamente el mismo tiempo, pero sí se trata en principio de la misma gente, los unos que volvieron a Jerusalén, otros que quedaban distribuidos en el imperio. Sucede todo lo que nos relata el libro de Esther. Por lo tanto, tanto Esdras como Nehemías como Esther se ocupan de un lapso importante de tiempo. No es solamente el tiempo en que vivió Esdras y Nehemías, sino desde mucho antes que viviera Esdras y Nehemías, pero se ocupa de un lapso muy importante desde el tiempo en que vuelven algunos cautivos a Jerusalén a reedificar el templo y luego los muros, y el tiempo en que definitivamente va Nehemías a consolidar el trabajo que ya estaba hecho.
Mientras todo eso va sucediendo en Jerusalén, a muchos kilómetros de ese lugar, hay cosas que están pasando en el resto del imperio. Hay una cantidad muy grande de judíos del pueblo de Dios que está esparcido, ya no viven como esclavos, están viviendo en una situación en general mucho mejor. Algunos de ellos han prosperado tanto que realmente ya no quisieron volver a Jerusalén, lo cual representa una pena, pero bueno, así siempre ha pasado con el pueblo de Dios. Hay algunos que usan su libertad para ellos mismos y otros usan su libertad para el Señor. Pues así también algunos quedaron en la tierra porque les convenía, otros quedaron posiblemente por falta de convicciones, otros posiblemente estaban en una situación todavía mala. En fin, es probable que cientos de miles de judíos estaban esparcidos en el imperio. Y ustedes saben que los judíos tuvieron problema con un primer ministro que nombró este todopoderoso rey. Ese ministro se llamaba Amán, que era de los amalecitas, un pueblo acérrimo enemigo del pueblo de Dios y que tipifica en la Biblia la carne tanto del inconverso, que no tiene otra cosa que carne quiere decir vive en lo natural, vive en lo de abajo, vive en lo que ve, lo que toca, lo que siente, y que también esa misma carne se manifiesta, aunque es de esperar en mucho menor medida, en el creyente en algunas ocasiones, cuando el Espíritu Santo no tiene control total de nuestras vidas. Así que, tanto en un caso como en el otro, la carne es enemiga de la obra de Dios. Como sabemos nosotros, en nuestra experiencia, que las obras de la carne, cuando hacemos aquellas cosas que no agradan a Dios, que son una desobediencia a la palabra del Señor, sabemos que estamos permitiendo algo en nuestras vidas que se está oponiendo y resistiendo al reino de Dios. Puede ser que vengamos al culto, que nos sentemos en nuestro banco, que cantemos, que alabemos, pero algo ahí adentro nuestro que se está oponiendo, está resistiendo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que cuando nos rendimos realmente al Señor, esto desaparece y es una hermosura vivir para la gloria del nombre del Señor. Amán se ha encaprichado en destruir todos los judíos del imperio. Él ha tenido problema con un cortesano que se llama Mardoqueo, que es judío, que es tío de Esther, la reina, pero que Amán no sabe que es el tío de Esther, porque si no, no hubiera hecho lo que hizo. Y no solamente quiere ahorcarlo a Mardoqueo, para lo cual ha construido una horca inmensa cerca de su casa, sino que también ha señalado un día en que va a levantar la nación contra los judíos para que cada uno mate a los que quiera. Permiso para matar. Y no solamente para matar, sino también para quedarse con los bienes. Así que un motivo muy interesante para algunos que odiaban a los judíos, como pueblo de Dios que era, siempre hay quienes odian al pueblo de Dios, por más que no le hagan ningún daño, simplemente porque son distintos, porque tienen otro Señor, porque tienen otra fe. Con ello mucha gente se siente redarguida, se siente mal, se siente molesta. El que quiere vivir en el pecado y perseverar en el pecado no le gusta la compañía de los hijos de Dios que realmente caminan en santidad. Y era una buena ocasión para destruir a esos vecinos antipáticos que no compartían con ellos las cosas de la vida. Pero también tenían el enorme incentivo de poder quedarse con sus bienes, y muchos de ellos tenían muchos bienes. Así que era una hermosa oportunidad, tristemente hermosa oportunidad, hermosa para algunos avaros, ambiciosos, que siempre los hay, para armarse para aquel día, destruir a su vecino y quedarse con todos sus bienes. Amén de esto, tenían el aval del gobierno, que era el que les alentaba para hacer ese trabajo, ese saqueo, esa mortandad. Así que lo que se venía era espantoso. Felizmente faltaban muchos meses todavía.
Eran muchos meses adelante que había caído la suerte cuando eligió la fecha este hombre carnal, este hombre agorero que buscó la suerte para saber cuándo le convenía más hacer esta maniobra. Pero Amán ha desaparecido del escenario de una manera digna de un cuento, de una novela. Ha sido juzgado por el rey, ha sido descubierto por la reina y ha sido ajusticiado en su propia horca, la que preparó en su casa. Allí murió Amán a poco de haber tramado todo esto a espaldas del rey, con la firma del rey, con el consentimiento del rey, pero sin que el rey supiera la verdadera gravedad de los hechos que estaba consumando. Así que esta vida arrogante y malvada, este hombre despectivo, este hombre implacable, inmisericordia, vengativo, todas características de la carne, había terminado, había muerto este hombre, había desaparecido del medio, y Mardoqueo es presentado delante del rey y empieza a ocupar un lugar importante en la corte del rey, porque por primera vez el rey se entera de que Mardoqueo es tío de la que es ahora su esposa. Así que es tratado con mucha consideración. Pero Esther, esto ya lo vimos en capítulos anteriores, vuelve a interceder otra vez por el pueblo de Dios. Aunque ella y Mardoqueo estaban en ascenso, podríamos decir que a ellos ya no les podía tocar aquel día que se avecinaba, aquel mes y aquel día en que los enemigos del pueblo de Dios iban a destruir el pueblo de Dios. A ellos ya no les iba a tocar porque tanto Esther como Mardoqueo habían ganado un lugar muy cerca del corazón del rey, habían ganado la confianza del rey. Ellos podían estar relativamente tranquilos porque, bueno, a algunos les podía tocar, pero a ellos no les habría de tocar aquel día señalado en que los enemigos de los judíos se iban a levantar para matarlos. Pero ya vimos que Esther no se puede quedar tranquila. Es una mujer de intercesión. ¿Qué es la intercesión? Es esa oración por otros que hacemos delante de Dios. Y que tanto bien nos hace a nosotros mismos cuando podemos hacerla. No es ya que estamos orando a Dios pidiéndole por nosotros, ni clamando por una situación personal. Estamos clamando por otros. Es una enseñanza en la Biblia enorme, preciosa. Ustedes se acuerdan cuando Job tuvo aquella experiencia que vino todas aquellas plagas sobre su vida, vinieron sus amigos y decían que era por causa de sus pecados y se equivocaron con el consejo y lo mortificaron. Y lo mortificaron, lo acusaban de que estaba mal, estaba enfermo por sus propios pecados. Y cuando Dios interviene al final, después de toda esta experiencia, Dios le dice a Job que él está enfurecido con sus amigos. ¿Por qué? Eran creyentes sus amigos, porque habían juzgado mal a su hermano. Oh, qué tremendo, ¿no? A veces tenemos tanta ligereza nosotros para juzgar mal a un hermano. A mí me parece que fulano es así. A mí me parece que fulano hace así porque pensó así. Y a veces estamos totalmente equivocados. Mis hermanos, el juicio corresponde a Dios. Y Dios no es ninguno de nosotros. No nos ha dado el juicio. Hay cosas determinadas. En algún momento vamos a tener en discipulado el tema de la disciplina y vamos a hablar del juicio. Hay algún momento que corresponde el juicio en contadas ocasiones, pero nosotros no podemos vivir juzgando a los hermanos. El apóstol Pablo dice que no debemos juzgar a los hermanos y dice, ni yo mismo me juzgo, porque el que me juzga es el Señor. Yo me puedo equivocar con mi propio juicio. No puedo quedarme tranquilo con mi propio juicio. Yo tengo que ir delante de Dios para que Él me muestre el camino que es correcto, que no es correcto. Y cuanto más con un hermano que yo no conozco a fondo ni conozco sus intenciones, no puedo tomarme la libertad de hablar de él
juzgándolo. Podemos sí considerar su conducta. Podrá su conducta estimularnos a la fe y al amor. Podrá su conducta entristecernos. Podemos tener nuestra propia opinión, que eso es bíblico, es correcto, pero no juzgarlo, porque no sabemos sus verdaderas intenciones. Y el juicio corresponde a Dios y no a ninguno de los hombres. Aquellos amigos de Job despertaron la ira de Dios. Usted me dirá, pero se metieron en fornicación, se metieron en adulterio, hicieron un crimen. ¡No! Juzgaron a su hermano y lo tuvieron a mal traer durante días y días y días. Él estaba muy afligido y en lugar de traerle consuelo le trajeron más aflicción todavía. Y lo obligaron a decir un montón de tonterías que no hubiera dicho. Lo que no consiguió el diablo con todo lo que hizo, lo consiguieron los buenos amigos que vinieron a ministrarle. Tengamos cuidado cómo ministramos. Ah, ministro, ¿qué ministro? ¿La vida o la muerte? Señor nos libre. No juzguemos. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados, dice la Biblia. No juzguemos. Y entonces Dios le dice, estoy muy enojado. Ahora te vas a presentar, vas a presentar una ofrenda por ellos. Es decir, vas a orar por ellos. Por estos que me tuvieron varias semanas acorralado, me han hecho sufrir moralmente, espiritualmente, sí, vas a orar por ellos. Y él estaba todavía con la teja, rascándose, iba trayendo la leña, iba armando el altar para orar por los amigos. Y dice que cuando está orando por los amigos, ¿sabe qué pasó? Se sanó él. Y Dios le restauró todas las cosas. Ahora le va a gustar más la intercesión, ¿no? Antes decía orar por otro, orar por otros. Porque cuando nos dedicamos a otro, nos olvidamos de nosotros un poquito. Qué bien que nos hace. Hasta Dios puede bendecirnos. Y también los perdonó a ellos. Pero los sanó a él y restituyó todo lo que tenía al doble. Esther es una figura del creyente que intercede. Se presentó delante del rey cuando no había oportunidad, cuando era contra la ley, se presentó delante del rey y dijo ella, si por esta audacia tengo que morir, voy a morir, pero me voy a presentar delante del rey. Y lo hizo. Y vivió. El rey le extendió su cetro y disimuló que haya entrado fuera de la ley. Y recibió su petición y salvó su vida. Pero ahora vuelve otra vez a interceder. Ella está bien, no tiene problema. El tío también, el pariente también. No decía, bueno, estoy yo bien y mi familia. Sí, pero está el pueblo de Dios, que es mi familia también. Y voy a orar, voy a rogar por el pueblo de Dios. Dice, rey, ahora queda todavía el decreto en pie. Amar está muerto, pero el decreto dice que en ese día señalado todos los enemigos de los judíos pueden hacerse con la vida de sus enemigos y quedarse con sus bienes. Se presenta por el pueblo y el rey la escucha. Y también vimos que Mardoqueo fue promovido a uno de los más altos cargos en el imperio. Prácticamente llegó a ser el primer ministro de la nación, del pueblo, del imperio. Y la ciudad de Susa, con esto terminamos, la última reunión, se alegró y regocijó. Hubo una gran alegría por este gobernante. No dicen los judíos, no dicen los judíos. La ciudad dice, porque no era un primer ministro para los judíos, era primer ministro para el imperio. Dice, se regocijó y se alegró. Y recordamos Proverbios 11:10. Dice, por la bendición de los rectos, la ciudad es engrandecida, la bendición de ser fiel al Señor, ¿no? Y Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime, si lo sabremos en Argentina, ¿no? Hermanos, tenemos que orar a Dios que nos dé gobernantes piadosos, temerosos de Dios, que pueda haber y mucha gente piadosa y temerosa de Dios, para que el pueblo pueda alegrarse y sentir alivio de todas estas cargas infames que está llevando y que nos avergüenza. Muy bien, pero
Al fin llegó el día señalado por Amán, lo leímos en el capítulo 9 ahora. Amán ya no estaba, ya había muerto, había pasado, nadie se acordaba de él. Pero el decreto estaba, ese decreto no se podía modificar. De acuerdo con la costumbre de aquel entonces. Pero realmente no estaba ese solo decreto, sino que había luego otro decreto en que autorizaba a los judíos a armarse para ese día y defenderse. Ya que no podían anular el primer decreto, hubo otro decreto contrario, pero que ayudaba a los judíos para que ese día pudieran resistir. El primero era el decreto de Amán, el segundo era de Mardoqueo, autorizando a los judíos a resistir y a enseñorearse de sus enemigos. Vaya confusión, ¿no? ¿Qué hago? Sin embargo, el segundo decreto prevaleció, como era de esperar. En primer lugar, porque Dios estaba cuidando a su pueblo, en primero y en último lugar, la verdad. Siempre encontramos razones y hay razones, pero las cosas las mueve Dios a su tiempo y a su manera. No los mueve en solitario, Dios desde los cielos se está moviendo a través de las piezas que Él tiene, las vidas nuestras. Fieles a Él, Él va usándonos conforme a sus propósitos. Oh, casualidad que no hay casualidad. Casualidad que el rey aquella noche no podía dormirse y leyeron las crónicas donde decía que Mardoqueo le había salvado la vida. No hay casualidad. ¿Se acuerda que dijimos? No hay casualidad. Dios tiene todas las cosas bajo su control. Todas las cosas bajo su control. Todas las cosas. Así que, en primer lugar, el segundo decreto iba a prevalecer porque evidentemente Dios se había levantado de su lugar para emplear algún lenguaje del Antiguo Testamento para extender su mano y salvar a su pueblo. Pero en segundo lugar, ya los ojos del rey estaban aclarados y sabía ya quién era quién. Y emplea toda su fuerza en este segundo decreto para que los judíos sean preservados y sean cuidados y sean salvados. Y todos los oficiales del rey, las provincias, en todo lugar, habida cuenta de este segundo decreto, habida cuenta del favor del rey y habida cuenta del primer ministro que ahora tienen, que cada día era más grande en gloria, que se llamaba Mardoqueo, temen este segundo decreto y se alistan de parte del rey para salvar a los judíos de lo que les podía pasar. Dice que Mardoqueo era grande en la casa del rey, su fama se había extendido por las provincias. Había llegado el momento que Dios lo levantaba. Había pasado momentos críticos, él y el pueblo, había arriesgado su vida, había pasado momentos de oscuridad que parecían interminables, había pasado tiempos de ayuno, oración, clamor y aflicción porque no veía ninguna puerta. Gracias a Dios ya el sol ha salido. Y Dios ha llegado el momento que empieza a levantar a Mardoqueo. Hay un texto muy importante en la Biblia que los cristianos no le damos toda la importancia que tiene. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que Él os va a levantar cuando fuere el tiempo. Y cuando nos humillan, nos ha tocado hablar con tantos hermanos y verlo en situación de humillación en que realmente dan pena. Cuando nos humillan, nos queremos levantar y nos queremos levantar. Una vez yo le dije a un hermano en un momento de conflicto muy grande, hermano, cuando llega el momento de esconderse, hay que esconderse, no sacar la cabeza. Y decir, yo no estoy con ninguno en esta guerra, porque te agujerean la cabeza de los dos lados. Hay momentos de esconderse, hay momentos que no podemos justificarnos ni explicar ni pensar en términos sensatos. Es momento de bajar. Es momento de bajar en nuestro espíritu, no resistir, no enojarnos, no querer plantarnos, no querer justificarnos, no explicar a todo el mundo la razón de mi vida.
Dice, porque Él los va a levantar. Hasta aquí va bien, pero cuando fuera el tiempo, ufa. Mira, no hay otro camino, no hay otro camino. Mardoqueo supo caminarlo, supo humillarse, supo poner su vida en su mano. Estaba a un paso de la muerte, tenía hasta la horca preparada y unas horas nomás bastaban para que lo colgaran. Pero cuando Dios lo levantó, lo levantó. Hermano, cuando Dios te levanta no te baja nadie, tranquilo, tranquilo. No te apures, porque es Dios el que te tiene que levantar. No hagas ninguna fuerza, ya estoy cansado. A lo mejor nos cansamos tanto de estar humillados que el Señor nos ignora y nos deja de lado. Pero si realmente aceptamos la humillación de parte del Señor y nos humillamos y no le reclamamos, podemos clamar, sí, podemos orar, sí, podemos llorar, sí, podemos gemir, sí, pero afirmarnos en la roca que estamos, que es Jesucristo. Va a llegar el momento que Él nos va a levantar, cuando llegue el tiempo. Y cuando llegue ese tiempo nadie se puede resistir. Nadie se puede resistir. Mardoqueo era ahora grande en la casa del rey y su fama se había extendido por las provincias. Su peso caía con el segundo decreto. Aún los enemigos de los judíos temieron a Mardoqueo. Y dice el versículo anterior del capítulo 8, el final, dice que muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos por el temor de los judíos, se había apoderado de ellos. Dijeron acá, el que no es judío está perdido, se hacían judíos. Y dice la Biblia que los judíos asolaron, arrasaron a sus enemigos, destruyéndolos sin encontrar resistencia. Uno diría, pero qué crueldad. Esta es la ley de la guerra, mi hermano. La guerra es una cosa muy triste. Es una cosa que encontramos involucrada en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios tenía territorio, tenía gobierno, era una nación, tenía que defenderse. En este caso se ve que ya había grupos armados que estaban al acecho, preparándose para aquel día. Me imagino que ya estarían repartiéndose el botín por anticipado cuando llegó el primer decreto. Enemigos acérrimos del pueblo de Dios, que se habían camuflado, que estaban disimulados entre el pueblo, pero el odio estaba dentro. Y este primer decreto sirvió para que se manifestara esta gente, estos malvados. Y el día señalado en que los judíos tenían que ser muertos, los judíos se enseñorearon de sus perseguidores y los destruyeron. Aunque no con saña, no como hacían las naciones vencedoras, que arrasaban con todo, con familia, con bienes, dice, no tocaron ni a su familia ni a sus bienes. En todos los casos, en la provincia, en las ciudades, no tocaron su familia ni sus bienes, solamente a estos individuos que estaban dispuestos para destruirlos a ellos. En la ciudad de Susa destruyeron a 500 hombres, entre los cuales estaban los 10 hijos de Amán, pero no tocaron sus bienes. El rey le da el informe a la reina y le dice, esto ha pasado en la capital. Dice, ¿qué otra petición tienes? Y le dice que los 10 hijos de Amán sean colgados en una horca como testimonio y evidencia de lo que su padre había tramado. Y son colgados los 10 hijos de Amán, ya estaban muertos, son colgados. Como el resultado de la siembra de una vida, la vida de su padre, la siembra carnal, atrevida, despiadada, que terminó por destruir su propia vida y terminó por destruir la vida de sus hijos. No es que los hijos no tengan responsabilidad, cada uno va a ser juzgado por su propia responsabilidad, pero también es verdad que su padre había sembrado esto y cegó la muerte de sus hijos, la ignominia y la vergüenza. Dios, no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Al fin termina esta historia con un día de fiesta, un día de lucha que se trasladó al segundo día, pero el tercer día se transformó en un día de fiesta, que fue establecido para el pueblo de Dios en los libros por la voluntad de la reina Esther y de Mardoqueo, que todos los años el pueblo de Dios tenía que recordar aquel día en que ellos pensaban ser destruidos, esperaban ser destruidos, que esperaban ser exterminados. Y Dios le dio una gran salvación, porque el Señor no se le escapa nada y estaba en sus propósitos, como siempre están sus propósitos, cuidar a su pueblo y salvarlo del desastre. Convirtieron en día de banquete y de alegría, que habría de ser observado por las generaciones futuras en gratitud a Dios por su gran salvación. Y se establece la fiesta de Purim, de la suerte que había echado Amán. En aquel banquete debían regocijarse y dar gracias por la salvación que habían tenido, por la gracia y por la misericordia de Dios. Tenían que alegrarse por ello, tenían que recordarlo, tenían que enviar porciones a sus amigos y también tenían que acordarse de los pobres y enviar porciones para los pobres, a quienes comunicarían de una manera especial el gozo y la alegría que el pueblo de Dios estaba viviendo. Somos pueblo de Dios y estamos bajo su mano poderosa. No sabemos los días que nos esperan, ya no hablo de Argentina, hablo del mundo. Los días que nos esperan no son buenos. Algunos han mirado con tanto espanto la posible gobierno de esa famosa bestia y su falso profeta, que hasta han cambiado un poco la teología para no querer estar aquí cuando llegue ese día de gobierno que nos habla el libro de Tesalonicenses. Pero va a venir el día que vendrá ese gobierno casi universal, no creo que sea toda la tierra, pero gran parte de la tierra, en que el que gobierne va a arrasar todo lo que se llame Dios. Que por otras escrituras sabemos que habrá de poner una marca en los hombres y mujeres que aceptan esta doctrina y que el pueblo de Dios no va a aceptar. Y muchos con horror ven aquel día y piensan que espantoso, vamos a estar todos perdidos. Quizá, creo, va a ser la culminación de todas las persecuciones. Va a ser la postrer persecución que el pueblo de Dios va a padecer. Pero mis hermanos, en la peor, si podemos llamarla de alguna manera, allí también va a estar la mano del Señor guardando a su pueblo. Y todo lo que nos suceda será para gloria de su nombre si andamos en sus caminos, si obedecemos a Él, si estamos cerca de su corazón. Viene el día, hermano, que será muy difícil estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Estar relacionado con el Señor, pero no obedecer al Señor. Seguirle, pero resulta que soy flaco y que soy débil y me permito vivir en el pecado y me permito vivir en la murmuración y me permito juzgar y me permito quizá fornicar y me permito actitudes de avaro con las cosas del Señor. Mi hermano, viene el día que o somos o no somos. Viene el día en que tenemos que estar preparados para ese día como pueblo de Dios. Y el que no esté preparado y que pertenezca al pueblo de Dios no se va a perder, pero va a sufrir mucho más. Evidentemente va a sufrir mucho más, porque casi no conoce al Dios que tiene. Este Dios que se quiere revelar a nosotros ahora, que se acerca a los cultos, que se acerca a la palabra, que se acerca a nuestra casa, que toca nuestro corazón, que se acerca a nuestra vida, a fin de que lo conozcamos íntimamente y sepamos que Él nos va a capitanear. La Biblia dice, más allá de la muerte. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya.
Yo quisiera que terminemos cantando aquella canción que dice: echó a la mar los carros del faraón. Amén. Nos pongamos de pie esta noche. Voy a pedir al pastor Pablo Esparta, no sé si está o si ha ido. Ahí está. No, no está. Se fue, ¿no, Pablo Esparta? ¿Viene para acá? ¿Se fue? ¿Qué es todo eso? No está. Gustavo, a ver si lo sabe. No lo sabe. No va a ser lío, ¿no? No tenés cara de saberlo eso, ¿eh?